gloriosa, donde sabemos que estamos en victoria porque Él está, el Señor está con nosotros. Así que le damos un saludo a todos los hermanos que están conectándose por Facebook. Y esta palabra la titulé anoche, libres en Cristo. Porque somos libres en Cristo. No es que vamos a hacer, es que ya somos libres en Cristo. Y hemos repetido en muchas ocasiones lo interesante, hermanos, lo profético, lo impactante de los tiempos que estamos viviendo. Y Giselle lo estaba diciendo esta mañana cuando abrió. Así que abrimos con la misma introducción. Amén. Y que, hermano, cada día vemos algo nuevo. Porque cada día pasa algo nuevo que nos llama la atención y nos mantiene expectantes de todo lo que está pasando. Pero no solo de lo que pasa en el mundo, sino de lo que Dios está haciendo en el mundo y lo que está haciendo en nuestras vidas. Y este año bíblico empezó, hermanos, interesantísimo, bien interesante, con todas las convergencias que se dieron a nivel físico como espiritual. Mientras el mundo entraba en guerra, ¿verdad?, en lo espiritual, se nos marcaba el tiempo de Purim, y donde vemos el ataque de Persia contra el pueblo de Dios. Mientras que en lo natural se desataba la guerra de Israel contra Persia, de Irán contra Israel, porque Persia se quería levantar contra Israel. Sabemos que Persia es Irán, y se daban los mismos escenarios, se estaban dando los mismos escenarios. Yo creo que el Señor nos dejó ver como nunca, cómo Él marca los tiempos, y lo que se opera en esos tiempos establecidos. El enfrentamiento con el espíritu de Amalek lo vimos como nunca antes, porque yo creo que el que no sabía de Amalek este año se enteró. Este año se enteró de lo que es. Y ¿verdad que sí? Y me llamaba la atención algo, además de todo lo que aprendimos, porque creo que como nunca hemos depurado en este tiempo el libro de Esther. Pero quiero enfatizar algo que no fue menos importante, que no lo habíamos visto, ¿verdad? Y dice la Escritura que Amán no solo se conformaba con querer exponer a Mardoqueo y querer destruir a Mardoqueo a causa de que no se quería inclinar ante él, sino que le expuso al rey todo el pueblo. Porque mire, si era Mardoqueo el que no quería, porque él tenía que ir contra todo el pueblo. Pero él aprovechó el tiempo para destruirlo y le dijo al rey: mira ese pueblo que está esparcido. Mira ese pueblo que está esparcido. Y esparcido en el pensamiento hebreo es dividido, debilitado, desordenado, fragmentado, separado, o sea, desconectado. Y entonces vemos cómo Amán lo usa de pretexto y le dice al rey: mira ese pueblo esparcido, está dividido, está fragmentado, está desconectado, destruyémoslo. Y lo usó como pretexto, como excusa y como la vía que utiliza Amán para destruir el pueblo de Dios: la desconexión, la fragmentación del pueblo. Sin embargo, vemos a una Esther que convocó a la unidad, porque entonces cuando supo del complot y de lo que había y que para esta hora ella había llegado, lo que dijo fue: vayan y díganle a todo el pueblo que se una en oración y en ayuno. Entonces vemos los escenarios contrapuestos. Uno que quiere aprovechar que el pueblo supuestamente lo veía como dividido, fragmentado, desconectado. Y Esther, ¿qué dijo? Esta es la vía. Que todo el pueblo esté unido en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y solamente así fue que Dios entonces le dio las estrategias a Esther y le dio las instrucciones a causa de esa unidad que hubo en el pueblo. Entonces, lo que estoy viendo es que en este tiempo como nunca esa unidad en el pueblo es clave. Amén. Es clave, hermanos. La unidad tanto la unidad de nosotros con el de arriba, ¿verdad? Como nos dijo la pastora, porque somos uno en Él, tenemos que tener esa misma unidad con el pueblo.
porque esa unidad es vertical. Él conmigo y es horizontal. Yo con mis hermanos. Yo con mis hermanos. Por eso es que nos dio como el primer mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo mando era amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque siempre tiene que haber una conexión, hermano. No podemos, nos tenemos que conectar con Dios, porque Él es la fuente de todo. Pero tenemos que saber también cómo nos conectamos y permanecer conectados con los hermanos. Y ya me brinqué, ¿verdad? Lo dije todo de mis propias palabras. Pero sabemos que con esta unión que logró Esther, fue la vía que Dios usó para darle las instrucciones y las estrategias que provocarían el favor del rey, que el cetro bajara a su favor y le diera la oportunidad de la victoria a un pueblo, dándole jaque mate. O sea que con esa acción de unidad le dieron jaque mate al enemigo, porque eso era lo que levantaba el espíritu de Amalek: división. Trae división y contienda. Y el año termina con un milagro de unidad, porque eso pasó, ¿verdad?, a fin del año bíblico. Y el año comienza con un mensaje de la unidad de Dios con el Hijo. Pasamos de Purín a Pesa como un puente, de donde salimos de una batalla contra el cansancio y la división, que es Amalek, donde lo peleamos y salimos victoriosos con Dios, a un tiempo de renovación en Pesa, de renovación y liberación en una perfecta unión con Él a través de su sangre. Porque eso fue lo que hizo en Pesa. Derramó su sangre para redimirnos y para liberarnos. Y recordemos que ese espíritu de Amalek es un espíritu que se opone al reino y a su propósito. No es solamente que Amalek ataca a los cansados, no. El espíritu de Amalek ataca todo lo que tenga que ver con el reino. Se opone a todo lo que es el reino y a su propósito. Por eso dice la Escritura que siempre vamos a tener batalla con Él. Tendremos esa batalla, porque no ataca solamente contra algo en específico, sino que es a todo lo que es del reino. Porque ese espíritu ataca fuertemente la continuidad. Este espíritu de Amalek ataca, hermanos, la continuidad, o sea que el legado, y su objetivo es nada más y nada menos que tu identidad. ¿Qué les parece? Lo que la pastora nos estaba hablando el domingo pasado. Tu identidad. Porque ¿qué fue lo que hizo cuando el pueblo salió de Egipto? ¿Qué pasó? Estaban ante un cruce, ante un umbral poderoso. No podían pasar, pero el mar rojo se abrió para ellos, para que ellos pasaran en seco. Ustedes han visto, yo no sé, pero yo le preguntaba a Angelito, ¿cuál es el milagro que tú has visto en la palabra que más te impresiona? De todo lo que hemos aprendido en la palabra de los milagros. Y me dijo lo mismo que yo. Ay, cuando el mar rojo se abrió. Cuando el mar rojo se abrió. Porque eso tiene que haber sido algo tan impresionante. Que ese mar se abriera así, los peces y todas esas cosas, y tú podías pasar en seco. ¡Wow! ¿Y qué fue lo primero que pasó? Cuando pasaron al otro lado, ahí los estaba esperando los amalecitas. ¿Por qué? Porque querían impedir que ellos continuaran. Querían impedir que ellos avanzaran. Porque querían impedir que ellos lograran su libertad. Que ellos lograran su propósito. Y se aprovecharon de los que estaban en la retaguardia, cansados, debilitados y enfermos. Se aprovecharon de esos allí. Pero lo que realmente querían era evitar el avance. Evitar la continuidad. Y allí en Refidim, contra los amalecitas, ellos atacaron al otro lado del cruce, porque allí precisamente es donde te está esperando. Una vez tú te determinas pasar, tan pronto tú te determinas y dices, no, yo tengo que pasar este cruce yo no me lo voy a perder, yo lo paso porque lo
esperando. Por eso tenemos que pasar, mira hermanos, tan fortalecidos. Tan fortalecidos. Viene a atacarte porque lo que quiere es hacerte volver atrás. Para hacerte volver atrás y te dice, no, mira, tú estás cansado, tú estás debilitado, que tú vas a pasar, ese camino es larguísimo, muchachos, tú no sabes lo que te espera al otro lado. Mejor quédate aquí, no pase, descansa, no hagas nada. ¿Cómo se dice? Pachájate ahí en tu casa y no pases para el otro lado, muchachos. Mira, aquello es, olvídate, trabajo, no vas a poder retroceder. Eso es lo que el enemigo te quiere decir. Eso es lo que hace el espíritu de Amalek, porque viene contra el avance, y tú avanzas un paso y él te tira 2 para atrás, y tú das 1 y él te hace virar 3 para atrás. Por tanto, esta lucha es contra la identidad del reino. Por eso va a ser tan fuertemente atacada por este espíritu que te evita avanzar. Por eso necesitamos estar conectados con él continuamente. Y uno de los mensajes de nuestra pastora en esta transición de terminar un ciclo hacia comienzo de año fue de unidad con él. Y nos decía el domingo pasado que esa palabra, mire, sigue destilando miel, porque yo me la sigo saboreando. Esa palabra de la pastora el domingo, yo me he quedado con ella emprestada dentro de mí, sigue destilando miel y miel porque fue sabrosa. Y dice que esa unidad se da a través de la conexión con el Espíritu Santo, nos decía la pastora, que es la fuente. ¿Se acuerda cuando nos trajo el ejemplo de la fuentecita, que si estaba conectada y todas esas cosas, verdad? Y esa palabra poderosa, hermano, nos quiere decir que nosotros fuimos creados. El Dios del universo creó al ser humano con la necesidad de conectarse. Es una necesidad que estemos conectados. Y no hay otra manera de conectarnos con Él sino a través de la relación íntima con Él, en la comunión con Él, en el reconocimiento de quién es Él y de quién eres tú en Él. Porque esa conexión es de su inagotable amor. Y si nosotros no estamos conscientes de cuánto Él nos amó, por eso es que el Señor nos pone estos ciclos, para que nosotros recordemos lo que Él hizo por nosotros y no nos olvidemos. Y nosotros vemos esa necesidad de conectarnos porque hay un poder en la conexión. Hay un poder en la conexión desde el vientre. Desde el vientre que fuimos creados, porque dentro del vientre estamos conectados, ¿verdad?, con nuestra madre a través del cordón umbilical. Porque por ahí, por ese cordón umbilical, es que fluye todo el alimento, los nutrientes, todo lo que nos desarrolla y nos hace crecer. Y no solamente del cordón, sino hasta de la placenta que viene del cordón. Y aún la palabra, la escritura nos habla de la placenta cuando nos dice en un salmo que estamos ahí entretejidos. Cuando te habla que estás entretejido, te está hablando de ese desarrollo del cordón y de la placenta. Y desde la creación del mundo, Dios vio la necesidad del hombre estar conectado. Por eso cuando creó a Adán, Dios también creó los animales. Y para que le pusiera nombre, para que le fuera útil en el día a día y para el alimento. Pero aún así, con todos y tantos animales que le dio, Él lo vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea que el animal, pues sí, todos amamos a los animales, pero con todo eso Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo porque no era de su misma especie. Entonces le crea a Eva de su misma especie para que se multiplique, ¿verdad? Y entonces, este no es el punto del mensaje, pero cuando leía sobre el poder de la conexión, me daba muchos ejemplos de cómo las personas tienen la tendencia a aislarse, porque no podían tener una buena conexión con su entorno, con las demás personas. Y decía también que no era bueno vivir en aislamiento, porque no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios. El diseño de Dios es vivir en conexión, primero con Él, como les digo ahorita, vertical, y luego horizontal como los demás.
Y yo no estoy hablando de las personas que viven solas. No sé, no me malinterpreten. No es de ti, no es de Jaime. No es de las personas que viven solas, porque ustedes pueden vivir solas y están muy bien conectadas. ¿Verdad, Mari? Y dice, están conectadas arriba y conectadas con el entorno. No estoy hablando de eso, estoy hablando de las personas que se aíslan totalmente de tener contacto con las demás personas. ¿Verdad? Y me decía que eso era un antidiseño, porque el tener esa dificultad de tú conectarte con los demás es que te falta la conexión con el Eterno. Cuando no tienes una buena conexión con el Eterno, pues obviamente se te dificulta mucho más relacionarte con los demás. Por tanto, esa conexión tiene que empezar con la de arriba. Y todas esas personas que ustedes ven que estén así tan aisladas, es porque hay una falta de conexión con Dios. Entonces podemos tratar de ayudar a esa persona, no conectándolo contigo. No intentes conectarlo contigo primero. Intenta conectarlo con Él. Que se conecte con Él. Y luego irá conectándose con los demás. Amén. Por eso es que necesitamos estar en esa conexión continua con nuestro Creador. Y cuando la pastora nos trajo esta palabra el domingo tan poderosa, de hacernos conscientes de todo lo que está dentro de nosotros, yo pensaba y meditaba, wow, en verdad que no vivimos eso. No vivimos eso. Y le decía a la pastora que yo le pedía a Dios que cambiara mi mente, para que cambiara mi corazón, para que pudiera cambiar mi forma de hablar. Porque nuestra boca muchas veces no habla reino. Y nosotros tenemos que tratar de corregirnos en eso. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo viene primero por lo que pensamos, por lo que guardamos y luego por lo que soltamos. Y aunque a veces decimos cosas que no son las que queremos decir, ¿verdad, Mari? Como nos pasa a veces, que decimos cosas que no es la que queremos decir, nos sale de una forma que pareciera como que estamos queriendo y no es. Porque hablamos con ligereza. Hablamos con ligereza y ni siquiera pensamos ni le damos forma al pensamiento antes de soltarlo. Y eso anula el propósito y la conexión que tenemos con el Señor. Porque pienso que una de las cosas que nos impide vivir o manifestar el reino es por lo que hablamos. Por lo que hablamos, hermanos, porque lo dañamos. Lo dañamos y lo sabemos, porque lo hemos identificado, pero como que nos falta. Como que se nos hace difícil, ¿verdad? Y se nos olvida. Pero gloria a Dios que estamos viendo pinceladas, porque el Señor ha venido a transformarnos y a enseñarnos, y estamos aprendiendo y nos está llevando a una revelación mayor y nos está quitando las vendas. El Señor nos está quitando las vendas con esas telas de araña. Maribel, y si me pones esa lámina, pues encontré esta lámina que me impactó tanto y dice, wow, eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo con nosotros. Verdaderamente Él está quitando las vendas de nuestros ojos. ¿Y con qué es que la está quitando? No, la del ojo, Marinelli. Abajo. Antes de esa. Amén, Mateo. Amén. ¿Con qué la está quitando? Él está quitando las mentiras de Satanás de nuestros ojos con su verdad. Con su verdad. Con su verdad. Estamos llenos de esto. Pero el Señor ha venido a arrancar esas telas de araña de nuestros ojos para que nosotros podamos ver como Él ve. Y ser como Él quiere que seamos. Porque no solamente es ver como Él ve, es que seamos como Él quiere que seamos, ¿verdad? Así que Él viene, hermanos, revelándose a sí mismo, como nos dijo hace unos meses, cuando aún estábamos en el calendario secular, con el significado del número 26, la revelación de su nombre, de Yahweh, de Yod-Heh-Vah-Heh. Y esa manifestación de su nombre, antes de que se acabara el año, la vimos. La hemos visto cuando nosotros miramos y vemos los tiempos trascendentales que estamos viviendo. Ciertamente, hermanos, podemos decir que estamos viviendo tiempos bíblicos. Hoy en día nosotros,
señales en los cielos, la luna roja, los eclipses, los cambios de atmósfera, la mano de Dios obrando de una manera sorprendente, los avivamientos en diferentes partes del mundo, en los lugares aún más hostiles, donde nosotros no pensábamos. Nigeria, el mismo Irán, en todos estos lugares hay un avivamiento. Y los jóvenes, hermanos, por un montón de lados. A nosotros todavía nos falta doblar rodillas porque queremos verlos de aquí. Amén. Y la palabra que nos soltaron fue que el avivamiento de los jóvenes estaba en nuestras rodillas. Amén. Así que nosotros seguimos doblando rodillas. Y la revelación de los tiempos ha venido en este tiempo como nunca antes, de una manera abarcadora y global. Global porque lo está viendo el mundo entero. Amén. Ya no hay que convencer a nadie de cómo Dios se mueve en sus tiempos establecidos, porque Él mismo lo dejó ver. Y hemos visto verdaderamente su nombre, el Yod Hei Vav Hei. La Yod, que es la mano extendida, la Hei, que es la ventana abierta, porque estamos en una ventana, en un tiempo de oportunidad, y la Vav, que es el gancho, que es la conexión. No nos están hablando de la conexión, la Vav. Entonces nos está diciendo, nos tenemos que conectar contigo, con el Yod Hei Vav Hei. Y es un suspiro, porque cuando tú dices Yahweh, tú como que inspiras y dices y lo sueltas, ¿verdad? Es como un soplo, es como un suspiro de vida que está ahí, el yo soy. Pero ese yo soy, hermano, no vino solo, porque Él vino a decirte el yo soy y el quién tú eres en Él. Así que vino acompañadito, y nosotros estamos en ese plan de Dios, porque es quién es Él y quién somos nosotros en Él. Y nos dijo que teníamos su nombre en nuestro ADN. ¿Se acuerdan del videito? Amén. Lo tengo por ahí porque lo podemos poner ahorita para volver a recordarlo. En nuestro ADN tenemos 37 billones de veces el nombre de Yahweh, con la numeración que se repite en nuestro cuerpo. Casi todo nuestro cuerpo respira Yahweh. Está ahí dentro de nosotros se nos olvida. Pero cada vez que tú respiras, tú lo respiras a Él. Por eso nos dice la canción de Cristín, te respiraré. Yahweh. Ay, aleluya, yo amanezco así. Yahweh. Y lo llamo porque está dentro de mí. Y todo esto está sucediendo, hermanos, precediendo esa nube, esa pequeña nube que el Señor nos dijo que nos iba a dejar ver. Es el anticipo, porque Él está preparando el ambiente, Él está preparando la plataforma para un gran mover de su espíritu en el mundo entero. Pero si Jesús vino a la tierra a establecer el reino y a manifestar el reino, que yo le preguntaba al Señor, entonces, ¿qué cosas no nos dejan manifestar ese reino? ¿En qué estamos fallando? Y lo hemos hablado aquí, hemos tirado aquí un par de cositas de que no estamos conscientes y todas esas cosas. Y casualmente, yo les voy a ser bien sincera, esta parte me encontré con un video de la profeta Sarmita Noemí Manso que me dejó, porque yo dije, wow, Señor, todo lo que hemos estado hablando en la casa, de 7 razones por las cuales nosotros no vivimos lo sobrenatural de Dios. Y la primera es porque no sabemos quiénes somos. Y es lo mismo que la pastora nos está trayendo. Entonces yo se las traje aquí para que usted las apunte y para que usted mire en qué usted se puede identificar con esas razones. Y número 1 ya se lo acabo de decir, que es la pérdida de la conciencia de nuestra identidad. Porque no sabemos quiénes somos en Él. Cuando no hay una revelación de que somos hijos de Dios, se camina desde la orfandad. Desde la orfandad espiritual y no desde la autoridad filial, porque es una autoridad filial que tenemos dentro, porque si Él es nuestro Padre, nosotros somos nuestros hijos, y esa relación, esa
esa autoridad que está dentro de ti es la autoridad heredada de tu padre que nadie te la puede quitar. Entonces no operamos desde ahí, sino que nos sentimos huérfanos porque no sabemos, se nos olvida que tenemos un padre. Sin embargo, nos vemos huérfanos y la manera en que nos acercamos a Él, la manera en que oramos, hermano, nos dice si realmente nosotros, cómo nosotros nos estamos viendo. Porque si tú vas donde Él a orar, tienes que mirar si tú vas como hijo, a hablarle a papá, como que eres tu papá, o tú vas como un mendigo más que a pedir, a pedir y a pedir y a pedir, con la lista. Y no vas como papá, a verlo a Él como papá. Entonces ya estás en un espíritu de orfandad. Porque estás en el pide. Y sin una identidad clara, la genética, porque ahí está esa genética, por eso le hablaba y les recordaba lo del ADN que yo les traje ahorita. Sin una identidad clara, la genética espiritual que ya está en nosotros, permanece dormida. Permanece dormida. Y Dios en su misericordia nos está trayendo un despertar en nuestra conciencia para que se active esa genética que ya está puesta en nosotros. Y que nosotras podamos romper ese espíritu de orfandad, porque es el tiempo de su manifestación. Entonces yo tengo que verlo como papá, como mi padre. ¿Lo traímos o no al principio del 2026? Vamos a verlo, Mari, el videito. Déjame ponerlo por aquí. Eso es cortitito. Déjame quitar. Es cortitito. En tu propio ADN está escrita la mayor declaración de propósito jamás revelada. Investigadores han identificado una secuencia repetitiva en el ADN humano, 10565. Al traducir estos números al alfabeto hebreo, el resultado dejó perplejos a todos. Yod, Hei, Wab, Hei, el nombre de Dios en hebreo, Yahweh. Cada célula de tu cuerpo, de las 37 billones que lo forman, porta esa firma inscrita de manera sorprendente. ¿Te imaginas lo que esto significa? Cada parte de lo que eres, desde lo más pequeño, habla de un diseño que no es casualidad. Como si estuviera allí para recordarnos que no somos una simple coincidencia, sino que hay un propósito detrás de nuestra existencia. Si las grandes obras de arte reflejan la intención de quien las creó, ¿qué dice esto de nosotros, seres diseñados de una manera que parece conectar con lo divino? En tu propio ADN está escrita la mayor declaración de propósito jamás revelada. Investigadores han identificado una secuencia repetitiva. ¿Lo vieron, hermanos? 37 millones de células de nosotros gritan su nombre. Gritan su nombre. Entonces, ¿qué espacio? ¿Qué espacio hay para otra cosa? Todo lo que esté ahí que no sea eso está de más. Está ocupando un espacio en nosotros que no le pertenece. Por tanto, tenemos que sacar. Tenemos que echarlo fuera. Ni siquiera la enfermedad, ni la preocupación, ni nada de las cosas negativas. Porque todo lo que es de Él está dentro de mí. Eso es lo que tiene que haber dentro de mí. Y yo tengo que trabajar por eso. Así que, por eso ¿la qué? La sangre de Cristo. Exacto, nosotros tenemos la sangre de Cristo. Ese es el ADN. Y la derramó en la cruz por nosotros. Así que la segunda, primero la identidad, la inconsciencia de nuestra identidad. La segunda es vivir desde la reacción y no desde el gobierno del espíritu, como estaba hablando ahorita. Porque reaccionar a las circunstancias en lugar de gobernar, y lo estábamos hablando el miércoles aquí, ¿verdad? Ya esas dos, el miércoles estábamos hablando aquí, que nosotros reaccionamos en vez de gobernar sobre las circunstancias. Cuando nos viene el tiempo malo, cuando nos viene quizás una mala noticia, rapidito nos alineamos a la mala noticia, nos alineamos a eso, reaccionamos de esa forma y no estamos gobernando sobre ella. Y Dios nos dio potestad para gobernar sobre ella. Amén. Entonces todo esto bloquea lo sobrenatural. Aquí, hermano, yo he tenido que trabajar mucho con esto porque yo reacciono
No es que me apacharre cada vez que venga una mala noticia, porque ya nosotros hemos pasado por cosas donde nos ha hecho crecer y hemos tenido que aprender. Pero a veces por el carácter reaccionamos de una manera que no es la que Dios quiere que reaccionemos. Y esto bloquea lo sobrenatural en nosotros. Porque reaccionamos como psiquitraque, y no me pregunte qué es eso, pero es algo que explota. El psiquitraque es algo que explota, y a veces nosotros explotamos por el carácter, porque dejamos que las dificultades nos tumben, o hasta le damos órdenes a Dios de lo que tiene que hacer, y le decimos, a veces perdemos de perspectiva que Él es soberano y que Él todo lo sabe y que Él todo lo conoce, y nosotros a veces le decimos al Señor, haz esto, otro, haz aquello, cuando Él sabe si lo que le estás pidiendo es lo que tiene que hacer. Y la oración es un medio para relacionarnos con Él, pero es para alinearnos a su voluntad. No es para que Él se alinee a nuestra voluntad, es para nosotros alinearnos a su voluntad. Y comenzamos no a pedir simplemente, sino a legislar. Nosotros debemos de alinearnos con su voluntad para legislar. Porque cuando vivimos reaccionando a las circunstancias y a los ataques del enemigo, aún en las malas noticias, de cómo hablamos, de cómo reaccionamos a todo, a cualquier dificultad, esto bloquea nuestra naturaleza sobrenatural. Y nos olvidamos que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Y si estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, todo lo que está bajo los pies de Jesús está, ¿dónde? Debajo de tus pies. Y eso se nos olvida, hermanos. Se nos olvida, porque la palabra lo dice en Lucas 10:19, que dice, he aquí les doy potestad. Y potestad es poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y hollar es que está, mire, debajo de mis pies para yo poderlo pisotear. Es aplastar. Es que esa dificultad o problema no me puede gobernar, porque el único que tiene gobierno sobre mí es Yeshua, es mi Padre Celestial. Y esta segunda razón me lleva a la tercera. La tercera es no saber desde dónde estamos operando espiritualmente. ¿Desde dónde? Y ya lo dije. Porque si él está en lugares celestiales, nosotros estamos juntamente con Él, tenemos que tener esa conciencia de que nosotros estamos operando desde los lugares celestiales. Entonces, es una falta de entendimiento de nuestra posición espiritual. ¿Se acuerdan que yo les decía los otros días? Esto el Señor me está hablando que esto es cuestión de posición. Que estamos en un tiempo de posicionamiento. Y tenemos que estar muy alerta de dónde nos estamos posicionando. Y él nos habla de que tenemos una posición espiritual de arriba, de adentro, de debajo y en la tierra. Arriba, porque estamos sentados con Él arriba. Y desde ahí legislamos, desde arriba hacia abajo. Adentro, porque Él mora dentro de mí y habita dentro de mí, y somos templos del Espíritu Santo. Y abajo, porque todo lo que está sujeto bajo sus pies está debajo de mis pies. Aún la muerte, la creación, sus enemigos. Dice en 1 Corintios 15:27, Dios lo ha sometido todo. Dice algunas cosas. Dice todas las cosas bajo los pies de Cristo, excepto a Él mismo. Todas las cosas están sujetas bajo nuestros pies. Y si vamos a seguir caminando, reaccionando a las circunstancias como un simple mortal que perdemos de perspectiva nuestra posición, no hemos entendido la naturaleza de Yeshua que está dentro de nosotros. Porque si todo está bajo sus pies, bajo los míos también. Porque yo estoy sentada con Él. Y esto es una cuestión de posición, de entender dónde debemos de estar. Cuando uno sabe operar desde cada posición que Dios nos entregó, la naturaleza sobrenatural de Dios
se va a manifestar en nosotros de una manera gloriosa, hermanos. Así que recordémoslo, recuérdense esas tres cositas. Estamos arriba, está adentro, debajo y en la tierra. Y en la tierra porque somos sus colaboradores. Porque nos toca manifestarlo a nosotros en la tierra. Porque aquí en la tierra Él nos dijo que cosas mayores harán ustedes en mi nombre. Cuando se mueran, no, hermano, aquí en la tierra, es aquí y ahora. Nos toca, tenemos que vivir reino, por eso es que tenemos que esforzarnos, hermanos, por vivir reino. Así que estamos arriba, está dentro, está debajo de mis pies y en la tierra. Amén. Entonces la cuarta razón es caminar bajo un sistema religioso sin revelación. Que también lo hemos hablado, ¿verdad que sí? Que el sistema religioso nos vela toda verdad. Por eso la lámina del ojo. Porque son mentiras que Satanás ha venido a poner, pero el Señor ha venido a quitar toda esa telaraña que nos ha traído la religión. La religión basada en doctrinas humanas produce activismo sin poder y mantiene a las personas alejadas de la verdad que libera. Porque el sistema religioso nos llena de activismo y dinamismo que muchas veces, hermano, por no decir la mayoría, no tienen verdaderamente ningún poder. Y no estoy hablando del evangelismo, ni que hagamos cosas que el Señor de verdad nos muestra, sino de ciertas actividades como cosas que se hacen en muchas iglesias hoy en día, que sí, homenaje al líder laico, que es el homenaje al día del pastor. Mire, yo les voy a dar un testimonio que me pasó a mí. Yo estuve un tiempo bien retenida en mi casa, pero bien retenida, tuve un largo tiempo bien retenida, pero tenía una lucha porque sentía que algo me faltaba, que yo tenía que volver a los pies del Señor. Y ese día, después de tanta lucha, me decidí, me vestí y hoy voy para la iglesia. El enemigo me puso todo de frente para que no fuera. Le dije, hoy yo voy para la iglesia. Y fui a una iglesia, porque conocía a los pastores de allí y yo quería ir a esa iglesia. Y fuimos. Y la iglesia estaba llena, tan llena que los asientos que quedaban eran los de al frente. Entonces nos sentaron al frente, ahí atacuñados, porque estaba bien llena, estábamos ahí bien atacuñados. Hermano, todo lo que se desplegó en ese altar fue el homenaje al líder laico que lleva no sé cuántos años y qué sé yo ni qué, y todas las obras que hizo y todo eso. Y después aprovechamos y también es el día del pastor y vamos a darle el regalo y las cosas. Y entonces pase toda la familia y la esposa y cada persona da un mensajito ahí de que gracias al pastor esto y a esto. Mire, hermano, ¿usted sabe qué yo hice? Me fui para mi casa y me retuve otra vez. Porque me decepcioné tanto. Y yo que vengo buscando del Señor. Y lo que encuentro es al hombre. Ay, en una exaltación al hombre. Eso me pasó a mí. Y yo sé que a muchos le ha pasado eso. 3 meses. Y no solamente, no nos creamos que, porque me acuerdo también que una vez invitamos a una sobrina de nosotros que se convirtió y que estaba bien entregadita al Señor, pero bien entregadita al Señor, y nosotros tan contentos, y que se diga en Estados Unidos, y nos vino a visitar y la llevamos a la iglesia. Y ese día en la iglesia yo no me acuerdo ni quién predicó, de qué fue, ni de qué hablaron, mire hermano, yo no me acuerdo. Pero yo recuerdo que ella me pasó un papelito y el papelito decía, ¿cuándo me van a hablar de Cristo? Yo me quedé, Isa. Leocadio se convirtió en mi casa, solo, 3 días sin llegar a mi casa. Y el domingo en la tarde, no importa, el domingo en la tarde, Leocadio estuvo 3 días fuera de mi casa. Y lo trajeron, que no sabía ni dónde estaba, de borracho.
borracho que estaba, con mi guagua hecha pedazos. Y ese día hubo una intervención de Dios en su vida. Pero el domingo él se levantó decidido a irse a la iglesia. Exacto. Porque viste las nenas que nos van. Estuvo esperando 3 meses. Todos los domingos él decía, hoy es el día que van a llamar para yo aceptar al Señor delante de muchos testigos, como dice la Biblia. 3 meses. Nunca hicieron un llamado. Y en un retiro por allá en otro pueblo, con otra persona de otra iglesia, allá Leocadio se convirtió al frente y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Oh my God. Hay que volver a lo básico, a lo básico, a lo esencial. A buscar a Yeshua, a buscar a Dios. Exacto. Por eso el Señor nos está, como dice la hermana Nilsa, llevándonos a lo básico. Porque hemos perdido de perspectiva todas esas cosas. Y para esos días, cuando ella me pasó ese papelito que decía, ¿cuándo me van a hablar de Cristo? Yo estaba leyendo el libro del Espíritu Santo de Radamés Fernández, que enfatiza tanto que seamos una iglesia que huela a Cristo, que se hable de Cristo. Porque no es porque los testimonios hablan de Cristo, porque el testimonio está diciendo lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Y a favor del testimonio muchas veces pues yo me convertí en una noche de testimonio, ¿verdad? En el santuario. Esa noche, cuando yo escuché todo lo que Dios hizo en todos esos hermanos que se pararon allí, porque eran testimonios poderosos. Mira, hermano, si lo hizo con esto, lo hace conmigo. Y yo me convertí en una noche de testimonio. Tenemos que hacer una iglesia que huela a Cristo, pero fuera de toda doctrina y de todo fundamento y filosofía de hombre, que no distorsionen la verdad, que entendamos quiénes somos, porque no entendemos ni quiénes somos, ni qué tenemos, ni qué podemos hacer, porque las interpretaciones son tan variadas, muchas veces distorsionadas y fuera de su verdadero origen, y lo peor aún, mezclado, cuando hay mucha mezcla en la iglesia. Entonces, la número 5, después del espíritu de religiosidad sin revelación, la número 5 es la arquitectura interna débil dentro de nosotros, que tiene que ver con el carácter y la madurez. La falta de carácter, la disciplina y el dominio propio impide sostener responsablemente la manifestación sobrenatural. La falta de determinación, de que yo me determine, el enojo, porque muchas veces nos enojamos por cositas, los chismes y la interpretación distorsionada de los mensajes. A veces estamos oyendo un mensaje y porque no entendemos algo, terminamos cuestionándolo todo. Y todo esto es una falta de carácter y es una falta de madurez, que si el pelo me amaneció feo, no voy para la iglesia. Que si me dolió la mano, no voy para la iglesia. No estoy hablando de cosas, porque hay cosas, ¿verdad? Estoy hablando de que cualquier cosa te impide y te quedas, y no tienes el carácter de decir, no, yo me voy por encima. Entonces, la sexta cosa es la desconexión entre la revelación y la acción. Porque entonces no estamos en el sistema religioso, porque tenemos revelación, pero entonces tampoco nos podemos quedar en la revelación sin la acción. Porque esto lo que quiere decir es que no vivimos lo que sabemos. No vivimos lo que sabemos. Esa es la sexta, Nilsa. La quinta. La sexta es la desconexión entre la revelación y la acción. Y tiene que ver con la obediencia. Porque tener conocimiento sin práctica hace estéril la revelación. Lo sobrenatural se activa cuando la verdad se encarna en la vida diaria.
Porque como lo hablamos aquí y se ha dicho varias veces, lo sabemos pero no lo vivimos. Entonces llevar a la práctica lo aprendido y que se haga un estilo de vida, eso me hace ir a la obediencia. Porque tenemos que también ser obedientes, porque tener fe sin obedecer, hermano, hay como que algo cojo ahí. Algo falta, porque la gracia no me exime. Vivimos por gracia, pero la gracia no me exime de la obediencia. Y tenemos que ser también obedientes. Entonces, la séptima y la última es vivir desde una visión individual y no corporativa. Porque todo lo que recibo me lo guardo. Todo lo que recibo me lo callo. Y qué bueno. Y yo le decía a la pastora, yo le compartí esta última a la pastora y le dije, qué bueno que ella sintió y nos dijo, mire, todo esto que yo estoy recibiendo, yo no me lo puedo quedar conmigo. Yo quiero bendecirlos a ustedes con eso. Porque es parte de vivir reino, que lo que tú recibas de Dios es para bendecir a los hermanos, no es para ti sola. Por eso dice que no es una visión individual, sino que es una visión corporativa, porque es para todo el pueblo. La naturaleza sobrenatural no fue dada solo para beneficio personal, sino para producir fruto, bendecir a otros y edificar el pueblo. Amén. Así que yo sé que nosotros vamos a ver cosas sobrenaturales y vamos a ver cosas sobrenaturales sobre nuestra pastora, porque ese es el pensamiento que ella tiene y la bendecimos por eso, ¿verdad? Es como dar por gracia lo que por gracia recibiste. Amén. Así que sabemos que Dios la va a bendecir. Así, hermano, que tenemos que examinarnos el corazón, la posición espiritual en la que estamos y el diseño de Dios para desbloquear. Tenemos que desbloquear la naturaleza sobrenatural de Dios que está en nosotros, porque ya está, pero está ahí inactivada y bloqueada. Y nosotros necesitamos desbloquear esa naturaleza que Yeshua ha puesto en nosotros a precio de sangre y caminar conforme a su propósito. Necesitamos desbloquear la naturaleza de Dios que está en nosotros. Y cuando decimos desbloquear, no quiere decir que la tenemos que adquirir, porque ya está. No la tenemos que adquirir porque ya está. Solo que tenemos que activarla. Ya está comprada, pagada y puesta en nosotros. Se trata de desbloquearla y activarla. Y como nos diría Nilsa, este es el tiempo. Este es el tiempo y ninguno como este. Y no lo coja como una frase trillada. No lo coja como una frase trillada. Es que, como dijo Leocadio también en una de sus prédicas, esta es una verdad puntual, porque es una verdad presente. Es para este tiempo, hermanos. Es para este tiempo. Y así como Dios en un tiempo como este, en este mes de Aviv, Dios saca a su pueblo de tierra de esclavitud a tierra de libertad. Así Dios quiere despertarnos y sacarnos de toda mentalidad egipcia, de toda mentalidad de esclavitud, para entrarnos en una conciencia internalizada, que ya se internalice en nosotros, para despertarnos y que nos propongamos vivir reino, porque hay una parte que nos toca a nosotros, hermanos. Dios lo ha puesto ahí, pero a nosotros nos toca nuestra parte. Hay una responsabilidad. Los hebreos habían perdido identidad en Egipto por tanto tiempo haber estado allí. Maripón, pon la canción en piano. Los hebreos habían perdido la identidad a causa de tanto tiempo que estuvieron esclavos allí en Egipto, ¿verdad? Y nosotros hemos perdido identidad por tanto tiempo haber estado bajo el error. O sea, que nos está pasando lo mismo, pero Dios bien. Dios vino a liberarlos, Dios oyó la oración y Dios vino y los sacó a Egipto. Y así mismo nos está sacando a nosotros de toda mente esclava, de toda religiosidad, de toda falsa enseñanza. Dios no nos sacó de Egipto para que se quejaran, como hicieron y como a veces hacemos nosotros. Porque por nuestra boca, hermano, anulamos el propósito. Dios nos sacó porque estaba rompiendo un sistema. Deja ir a mi pueblo a hacerme fiesta en el desierto. Y desierto a mí me puede parecer un lugar inhóspito como para hacer fiesta, ¿verdad que sí? ¿Quién podría pensar, ay, voy para el desierto a hacer fiesta? ¿Verdad que no?
Dice que nos pensamos así. Porque el desierto es un lugar sagrado. Es el silencio que hay en el desierto lo que te permite escuchar la voz de Dios. Porque el desierto en hebreo se llama Midbar. Para los que no lo saben, Midbar, de donde se deriva la palabra Dabar. Y el Dabar es la palabra que sale de la boca de Dios. Así que el desierto tiene una conexión. Nos conectamos con Él en el silencio, con hablar con Él, porque es el lugar silencioso de donde surge la palabra, la voz de Dios, la revelación y el orden. ¿O no? ¿O no lo hizo Dios allí con ellos en el desierto? ¿No les dio allí toda la instrucción, la protección, el alimento, la revelación, las instrucciones? Le dio allí las tablas de cómo tenían que vivir, las instrucciones del orden divino de Dios, de todas las cosas. Y le dio la manifestación de su presencia continua con la columna de nube y la columna de fuego. Se la dio allí. Y el Señor de igual manera ha venido a sacarnos a nosotros de toda esclavitud mental, de todo argumento falso en nuestra mente que no nos deja ver ni ser como Él quiere que nosotros seamos. Pero se rompe en este tiempo. Se rompe en este tiempo. Así como en la tierra en la primavera se rompe la semilla debajo de la tierra que ha estado ahí germinando y nutriéndose de todo lo que lo capacita para salir. Amén. Así mismo el Señor nos está capacitando a nosotros para nosotros brotar y salir como ese pendón que le pueda dar dirección a otro. Como esa bandera. Este es el tiempo de la primavera. Este es el tiempo de los brotes, del renuevo. Hermano, este es el tiempo para hacerle fiesta. Porque no porque estemos en el desierto no podemos hacer fiesta. Podemos hacer fiesta porque todo lo que Dios le dio allí era bueno. Era bueno. Dios estaba rompiendo un sistema para que fueran libres, para que se gozaran. Si nosotros vamos a ver, y esto lo digo porque además de nuestra identidad como hijos, también Dios está estableciendo nuestra identidad como pueblo. ¿Cuántas veces nos estableció fiesta? En la palabra, allí en el desierto les estableció, hermanos, son muchas las fiestas que Dios les dio. Hermano, ¿para qué? Para que viviéramos en gozo. Amén. Por ahí decía, no me acuerdo dónde era que decía, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuántas fiestas le dijo? Miren, 7 principales. Una para cada mes, vamos a ponerlo así. Más 2 más Hanukkah, más Purim, son 9. ¿Cuántos quedan? De 12 meses que estamos en el año. Más el principio de cada mes. Más cada luna nueva. Más cada Shabbat. Hermano, todos son tiempos de fiesta. Todos los días celebramos que su misericordia Y todos es los nueva. y todos los días celebramos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es para que vivamos en gozo, en alegría, hermano. Y Dios nos está estableciendo una identidad de hijos para que sepamos quiénes somos en Él y cómo nos vamos a presentar y cómo nos vamos a relacionar con Él. Y también una identidad de pueblo. En esa conexión donde Él nos da las coordenadas, porque cada estación tiene una operatividad y un diseño que nos deja saber dónde estamos y qué tenemos que hacer y qué se va a presentar en ese tiempo y cómo lo vamos a enfrentar. No nos pasó ahora en Purim. Amén. Hermano, estamos en un tiempo de cruce crucial. Es un cruce crucial. Amén. Ahora yo entiendo con mayor entendimiento la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes hace un tiempo atrás del turning point. Y todavía no había pasado lo de Charlie Kirk y yo nunca había oído ese término de punto de inflexión. Yo no lo había escuchado nunca. El Señor me mandó a buscarlo y yo se lo traje aquí sin saber que es que lo que nosotros nos determinemos y decidamos hacer ahora determina nuestro futuro. Es la bisagra. Y lo que Dios sabe de eso, lo que da dirección. Lo que hagamos ahora en este punto crucial,
pasó a los hebreos en el Cades Barnea. Estuvieron allí en un punto de inflexión y perdieron la entrada a la tierra prometida. Pero nosotros vamos rumbo a conquistarla. Porque ya el Señor nos está diciendo lo que debemos y lo que no debemos hacer. Amén. 365 veces lo dice. Exacto. Que no debemos de hacer. Amén. Y también nos ha hecho estudiar los avivamientos, porque aún en los avivamientos podemos ver las cosas que convergen de un avivamiento a otro, que solamente hay unos puntos que se convergen que no pueden fallar en ninguno, llevarnos al arrepentimiento. Que nos lleva al arrepentimiento y a volvernos a Él. Como cuando hay esa conciencia de que nos tenemos que arrepentir y devolvernos a Él, hermano, explota el avivamiento. Explota de una manera impresionante. Y recordaba unas prédicas del pastor Jim Staley de Passion for Truth. Yo no sé cuántos aquí lo han escuchado, Insta, de Pasión por la Verdad. ¿Tú te acuerdas, Iri? De Jim Staley, que nosotros lo escuchábamos mucho, y decía, una de sus prédicas que fueron las más fuertes fue la de crisis de identidad. Se llamaba Crisis de Identidad, donde él hablaba abiertamente del sincretismo, de las mezclas en las iglesias, de volvernos al origen, y decía que esto pasaba porque había una crisis de identidad dentro del pueblo de Dios. Y la pastora lo mencionó el miércoles pasado, ¿verdad? Hablando de la identidad como hijos, pero yo te estoy hablando de las dos identidades, de hijo y como pueblo, porque no sabemos quiénes somos. Y a veces no sabemos con certeza qué celebrar o qué no celebrar, porque el sistema nos arropa y de repente nos podemos ver celebrando cosas que no son, ignorando las que son. Que si los huevitos de Pascua, que sí que lindos son los huevitos con los colores pasteles, que si los corazones, que bello el amor, y todas esas cosas, hermano, pero no son. Y yo recordaba lo que nos decía la pastora Ramonita, que las mezclas esterilizan. Las mezclas esterilizan. Y una iglesia sin identidad es una iglesia estéril. Pero Dios viene depurando su casa. Dios viene depurando su casa, viene rompiendo con ese engaño y devolviéndonos al origen, quitando la esterilidad, quitando toda mezcla, sacando la levadura, porque entramos en este tiempo donde tenemos que mirar y salir a prisa y sacar toda levadura para dar ese pase en el pesa. Sacamos toda la levadura que ha estado en nuestra vida, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Así que el enemigo ha estado atacando nuestra identidad, hermanos, de todas las formas, desde todos los tiempos, desde el homosexualismo, desde la igualdad de género, desde el LGTB, desde ahora los trends. Es toda una distorsión completa del diseño de Dios original. Así que tenemos que pararnos y preguntarle al Señor por las sendas antiguas. Verdaderamente tenemos que volver al origen. Dios viene despertándonos para recuperar nuestra identidad como hijos y nuestra identidad como pueblo, como un águila, en una ala, nuestra identidad de hijo, y en la otra ala nuestra identidad de pueblo, y Él es el centro, Él es la cabeza. Todo se trata de Él desde el principio, como cantábamos ahorita. Recuerdo una prédica de Locadio que decía los otros días, no hace unos meses, que no estábamos viviendo en lo sobrenatural de Dios, que ese era el diseño, el verdadero diseño en que deberíamos de vivir, en lo sobrenatural, pero estamos por debajo de eso. Y el Señor nos está diciendo, no, yo no lo diseñé para eso. Pero ya eso se quiebra. Eso se rompe. Estamos en un tiempo de aceleración y de anticipación. Y esa palabra que nos fue entregada en Mayagüez, hermano, nos anunció esa nube pequeña como un anticipo de lo que viene. Estamos en un viaje de ascensión hacia arriba, hacia lo sobrenatural. Descubramos las llaves que desbloquean esa naturaleza de poder que está dormida en nosotros. Dice la palabra en Mateo 16:19, y te daré las llaves del reino de los cielos. Les daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, hermano. Nos
de ubicarnos y de posicionarnos, porque si no estamos viviendo en lo sobrenatural de Dios, es porque no la hemos identificado y no nos hemos propuesto desbloquearla. Así que activémosla. Dios nos ha dado las llaves para vivir reino y esta es la hora. Rompamos con esa crisis de identidad, porque podemos ver como Él y escuchar como Él y actuar como Él, porque Él está en nosotros y hay un destino escrito en cada uno de nosotros. Hay un destino escrito en cada uno de nosotros. Recuerdan que la pastora nos habló de los libros, que estaba escrito todo, nuestra vida, ¿verdad? Nos habló de eso. Y ahí está escrito nuestro destino y nuestro propósito. Pero el enemigo ha querido bloquearlo y nosotros contribuimos muchas veces con él, alineándonos con él en vez de alinearnos con el Padre. Pero el Padre viene sacudiéndonos para que nos demos cuenta. Para que nos demos cuenta y tomemos esas llaves del reino y las desbloqueemos. Y hay un lugar donde nosotros podemos ir. Hay un lugar donde nosotros tenemos acceso a ir. Es el tribunal celestial de Dios. Es el tribunal celestial de Dios. En Daniel 7:10 dice que el juez se sentó y fueron abiertos los libros. El juez se sentó y fueron abiertos los libros. Pero Satanás está ahí acompañando, porque él también va al tribunal y va y te acusa, ¿verdad? Como lo hizo Josué el sacerdote. Está ahí al lado acusándote. Mira que tiene las vestiduras sucias. Pero el Señor le dice: no cambien en las vestiduras. Y pongan vestiduras limpias y pongan mitra nueva en su cabeza, porque este es el tiempo. Podemos ir al Tribunal Supremo porque abogado tenemos el lado de nosotros. Abogado tenemos y es Él delante del Tribunal Supremo, el que nos levantó y nos justificó con su sangre preciosa. Hemos presentado ya nuestra iniquidad y hay un veredicto dado en la cruz del Calvario y el veredicto es inocentes. Inocentes, no culpables. Y nosotros seguimos cargando con la culpabilidad. Miren lo que dice Gálatas 5:1. Marinel. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes. La primera lámina. Ya estoy terminando. No, la lámina. La lámina. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos del yugo de servidumbre, porque ya Él te hizo libre. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente. O sea, no den para atrás. No se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y si no lo has entendido aquí, vamos a ver la próxima lámina, Marinel, que me gusta más como lo dice en esta versión. Mantente firme y anclado en la total libertad con la que mi Hijo Cristo Jesús te liberó. Y no permitas jamás que nada ni nadie te ponga de nuevo bajo ese yugo pesado de esclavitud. No permitamos que nada ni nadie, que Él nos libertó, no permita que jamás vuelvas atrás a ese yugo de esclavitud. Nos dice la palabra. Y si la palabra lo dice, yo lo creo, hermano. Yo lo creo, ya Él me libertó, así que somos libres en Cristo. Ahora me están sacando de aquí todo. ¿Qué versión es esa? Mira, esta versión yo no sé cuál es, porque yo encontré la lámina que lo decía así, no me dice la versión, pero creo que es la Amplified, o por lo menos muy parecida a la de la Amplified. No sé si es la TPT. Así que no volvamos a ser presos, hermano. No podemos volver a ser presos porque yo soy libre en Cristo. Ya Él lo pagó. Ya Él lo pagó en la cruz. Él me hizo libre. Así que nos presentamos delante de Él como Esther se presentó ante el rey a presentar nuestra causa. Vayamos al tribunal de la gracia para desbloquear nuestro destino. Entonces el Padre cumplirá
sus propósitos con nosotros aquí en la tierra. Amén. 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 Así que, hermano, esto ha sido lo que el Señor me ha dado para compartir con nosotros hoy. Todo es una concientización de nuestra identidad en Cristo y poder identificar todas esas áreas donde nosotros podamos estar y sobre todo desde dónde estamos operando. Desde dónde operamos. Porque no somos huérfanos, somos hijos del Padre y tenemos toda potestad. Y todo lo que está sometido bajo sus pies está sometido bajo mis pies. Acuérdense de esto: arriba, adentro, debajo y en la tierra. Amén. Así que, hermano, Padre, te damos gracias en esta noche, en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú has venido con palabra de verdad a quitar toda telaraña de nuestros ojos, Señor. Todo sistema religioso, todo sistema de error, todo sistema de engaño, Señor amado, se cae en tu nombre. Se cae en tu nombre, porque toda mentira solamente puede caer con la verdad. Y la verdad está en ti. Tú eres la verdad, tú eres la puerta. Si alguno está en Cristo, Señor, tú dices que tocare la puerta, yo entraré y me sentaré con Él a la mesa, Señor amado. Gracias te damos, Señor, porque por medio de ti somos libres, somos justificados, somos perdonados. Gracias, Dios, porque todo lo podemos en ti, que tú nos fortaleces. Y no voy a olvidar que el gozo del Señor es mi fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermana